Indiferencia estoica, liberándote de las preocupaciones. La filosofía estoica, arraigada en la antigua Grecia y refinada por pensadores como Zenón de Citio, Epicteto y Marco Aurelio, propone una perspectiva única hacia la vida, la indiferencia estoica. Este concepto, lejos de denotar apatía o desinterés, sugiere una relación sabia y equilibrada con el mundo, liberándonos de las cadenas de la ansiedad y permitiéndonos cultivar una serenidad inquebrantable. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. La indiferencia estoica no se refiere a la insensibilidad, sino a la capacidad de mantener la tranquilidad y la estabilidad emocional independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos enseñan que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestras reacciones emocionales excesivas ante eventos que no podemos controlar. Así, abogan por la indiferencia selectiva, centrando nuestra atención en lo que está dentro de nuestro control y aceptando con serenidad aquello que no lo está. Se convierte en un faro de serenidad en medio de las turbulentas aguas de la vida, ofreciendo un enfoque valioso para liberarse de las preocupaciones innecesarias y encontrar la paz interior. Este principio fundamental de la filosofía estoica, conocido como apatheia o indiferencia apropiada, no implica la supresión de las emociones, sino más bien la sabia gestión de estas y la capacidad de mantener una perspectiva equilibrada frente a las circunstancias externas. La indiferencia estoica se manifiesta a través de una serie de prácticas y actitudes que permiten a los individuos enfrentar la vida con mayor resiliencia y claridad mental. Una de las piedras angulares de esta indiferencia es la distinción clara entre lo que está dentro y fuera de nuestro control, una enseñanza fundamental de filósofos estoicos como Epicteto. En situaciones cotidianas, la indiferencia estoica nos insta a concentrarnos en nuestras acciones, decisiones y actitudes, elementos sobre los cuales tenemos un control directo. Por ejemplo, al enfrentar un atasco de tráfico, en lugar de frustrarse por factores externos, un estoico se enfocaría en cómo manejar internamente esa situación, tal vez aprovechando el tiempo para reflexionar o disfrutar de música relajante. Otro aspecto crucial de la indiferencia estoica es la moderación en la respuesta emocional ante eventos externos. La aceptación serena de la realidad, incluso cuando ésta es desafiante, permite mantener un equilibrio emocional. En lugar de sucumbir a la ira, el miedo o la tristeza, se fomenta la reflexión tranquila y una respuesta medida. Séneca, un prominente filósofo estoico, abordó la idea de la indiferencia al placer material. Al reconocer que la búsqueda obsesiva de riqueza y comodidades puede conducir a la esclavitud emocional, los estoicos abogan por disfrutar de los placeres de la vida con moderación, sin depender de ellos para la felicidad duradera. La indiferencia estoica también se refleja en la resistencia a dejarse llevar por la ansiedad sobre el futuro. En lugar de preocuparse en exceso por eventos que aún no han ocurrido, la filosofía estoica enfatiza la importancia de vivir en el presente y abordar los desafíos a medida que se presentan. La indiferencia estoica ofrece un camino hacia la liberación emocional y la paz interior al cultivar una actitud sabia y equilibrada hacia la vida. A través de la gestión consciente de nuestras respuestas emocionales, la aceptación de la realidad y la moderación en la búsqueda de placeres, los principios estoicos nos guían hacia una existencia más serena y plena. Adoptar la indiferencia estoica implica abrazar la virtud, vivir con sabiduría y encontrar la libertad interior en medio de las complejidades del mundo. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, presentó la idea de la apatheia, que se traduce comúnmente como apatía, pero en el contexto estoico se refiere a la tranquilidad imperturbable alcanzada a través de la indiferencia apropiada. Epicteto, esclavo convertido en filósofo estoico, abordó la indiferencia al destacar la importancia de distinguir entre lo que está en nuestro control, nuestra voluntad y nuestras acciones, y lo que no está, eventos externos y las acciones de otros. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, reflexionó sobre la transitoriedad de la vida y la necesidad de abrazar el cambio con ecuanimidad. En la vida diaria, la indiferencia estoica se manifiesta en la resistencia a ser dominados por las fluctuaciones emocionales. Por ejemplo, ante elogios o críticas, un estoico practica la indiferencia al no permitir que la valoración externa afecte su autoestima. En situaciones desafiantes, como la pérdida de empleo o enfermedad,
La indiferencia estoica implica aceptar la realidad con serenidad y enfocarse en las respuestas constructivas, en lugar de sucumbir a la desesperación. En diversas situaciones y decisiones, proporcionando un enfoque práctico y equilibrado para enfrentar los desafíos cotidianos. Aquí se presentan algunas formas en las que la indiferencia estoica puede manifestarse en la vida diaria. 1. Frente a las opiniones de los demás. La indiferencia estoica se evidencia al no permitir que las opiniones de los demás afecten excesivamente la autoestima. Reconocer que no podemos controlar la percepción de los demás y centrarse en actuar de manera ética y virtuosa es clave. 2. En situaciones estresantes. Ante eventos estresantes, como el tráfico vehicular o las largas esperas, la indiferencia estoica se manifiesta al aceptar la realidad con serenidad y evitar la frustración innecesaria. Utilizar ese tiempo de espera para reflexionar, aprender o practicar la paciencia se convierte en una respuesta estoica. 3. Frente a la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbres, y practicar la indiferencia estoica implica abrazar la naturaleza impredecible de la existencia. En lugar de preocuparse en exceso por el futuro, los estoicos abogan por centrarse en el presente y en lo que está bajo nuestro control inmediato. 4. En relación con los resultados. La indiferencia estoica se refleja al no vincular la valía personal con los resultados externos. Al emprender proyectos o enfrentar desafíos, el estoico se esfuerza por hacer lo mejor posible sin obsesionarse con el éxito o el fracaso, reconociendo que la verdadera medida de valía radica en el esfuerzo y la virtud. 5. Ante la adversidad. En momentos de adversidad, ya sea enfermedad, pérdida o contratiempos significativos, la indiferencia estoica implica aceptar la realidad con serenidad y encontrar la fortaleza interior para enfrentar la situación con dignidad y coraje. 6. En el consumo material. La indiferencia estoica se manifiesta al resistir la búsqueda obsesiva de posesiones materiales como fuente de felicidad, practicar la moderación en el consumo y reconocer que la verdadera satisfacción proviene de la virtud y el autocontrol refleja un enfoque estoico. 7. En la interacción con los demás. Frente a las interacciones sociales, la indiferencia estoica se demuestra al no reaccionar exageradamente a elogios o críticas. Mantener una conexión emocional saludable pero no dependiente de la aprobación externa contribuye a una estabilidad emocional duradera. La indiferencia estoica, lejos de ser un desapego frío, ofrece un camino hacia la libertad emocional y la paz interior. En la vida diaria, adoptar este enfoque significa cultivar una actitud de aceptación, moderación y sabiduría, permitiendo que la virtud sea la guía que ilumina nuestro camino. La práctica de la indiferencia estoica también involucra liberarse de la búsqueda obsesiva de placeres materiales. Los estoicos reconocen que la verdadera satisfacción no reside en la acumulación de riquezas o el reconocimiento externo, sino en la virtud y la sabiduría. Séneca, otro influyente estoico, advirtió contra la esclavitud a los placeres mundanos y abogó por una relación equilibrada con las posesiones y el confort. La práctica de la indiferencia estoica es un proceso dinámico que implica cultivar una mentalidad resiliente y equilibrada en la vida diaria. Al adoptar este enfoque, los principios filosóficos estoicos se transforman en acciones concretas que permiten a las personas liberarse de las preocupaciones innecesarias y encontrar una paz interior duradera. Aquí se exploran algunas estrategias prácticas para incorporar la indiferencia estoica en la vida cotidiana. 1. Distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. La esencia de la indiferencia estoica radica en reconocer lo que está bajo tu control y lo que no. Al enfrentar una situación, reflexiona sobre qué aspectos puedes influir directamente y qué aspectos escapan a tu control. Enfoca tu energía y atención en acciones que puedas tomar. 2. Practicar la aceptación serena. Cultiva la habilidad de aceptar las circunstancias tal como son, independientemente de si son favorables o desafiantes. La aceptación serena no implica resignación, sino reconocer la realidad sin reaccionar de manera excesiva emocionalmente. 3. Moderación en la respuesta emocional.
Frente a eventos emocionalmente cargados, toma una pausa antes de reaccionar. Practica la moderación en tu respuesta emocional, permitiendo que la razón y la serenidad guíen tus acciones en lugar de ser arrastrado por emociones intensas. 4. Gestionar la ansiedad sobre el futuro. Enfócate en el presente y evita preocuparte en exceso por el futuro. Planifica de manera pragmática, pero no dejes que la anticipación de eventos futuros te robe la paz actual. La ansiedad sobre lo que podría suceder es a menudo más perjudicial que los eventos mismos. 5. Apreciar los placeres moderadamente. Disfruta de los placeres de la vida, ya sea la comida, la compañía o el entretenimiento, pero hazlo con moderación y sin depender emocionalmente de estas experiencias. Reconoce que la verdadera felicidad proviene de la virtud y la satisfacción interna, no solo de los placeres efímeros. 6. Desarrollar resiliencia ante la adversidad. Al enfrentar desafíos, aborda la adversidad con resiliencia. En lugar de lamentarte por las dificultades, enfócate en cómo puedes aprender y crecer a partir de ellas. La resiliencia se convierte en un medio para fortalecerse en lugar de debilitarse ante los contratiempos. 7. Reflexión diaria. Dedica tiempo a la reflexión diaria sobre tus acciones, reacciones y pensamientos. Evalúa si estás practicando la indiferencia estoica de manera efectiva y ajusta tu enfoque según sea necesario. La autoevaluación constante es clave para el crecimiento personal. Al incorporar estas prácticas en la vida diaria, la indiferencia estoica se convierte en una guía para vivir con sabiduría, serenidad y autenticidad. Esta filosofía no busca la eliminación de las emociones, sino más bien la gestión consciente de estas, permitiendo que la virtud sea la brújula que orienta nuestras acciones y decisiones. La práctica sostenida de la indiferencia estoica ofrece una senda hacia una vida más plena y significativa, liberándonos de las ataduras emocionales y proporcionando un fundamento sólido para afrontar los altibajos de la existencia. La aplicación de la indiferencia estoica se erige como un faro de serenidad en medio de las complejidades de la vida cotidiana. Inspirada en los principios filosóficos de la antigua Grecia y refinada por pensadores estoicos como Zenón, Epicteto y Marco Aurelio, esta perspectiva ofrece una guía práctica para liberarse de las preocupaciones innecesarias y encontrar una paz interior duradera. La distinción clara entre lo que podemos y no podemos controlar se erige como un pilar fundamental de la indiferencia estoica. Al concentrarnos en nuestras acciones y decisiones, cultivamos una sensación de empoderamiento y evitamos la ansiedad provocada por eventos externos sobre los cuales no tenemos influencia directa. Este enfoque no implica desapego emocional, sino más bien una gestión sabia de nuestras respuestas ante las circunstancias. La aceptación serena de la realidad, la moderación en las respuestas emocionales y la práctica de vivir en el presente son prácticas fundamentales para incorporar la indiferencia estoica en la vida diaria. Al evitar la preocupación excesiva por el futuro y disfrutar de los placeres de la vida con moderación, encontramos un equilibrio que fomenta la paz interior y la satisfacción duradera. La indiferencia estoica no es un camino hacia la apatía, sino una senda hacia la libertad emocional y la resiliencia. Al desarrollar una mentalidad que se adapta con gracia a las vicisitudes de la vida, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia paz interior. En última instancia, la práctica constante de la indiferencia estoica nos invita a vivir con virtud, a abrazar la sabiduría y a liberarnos de las ataduras emocionales que nos impiden experimentar la plenitud de la existencia. En este viaje filosófico, la indiferencia estoica se convierte en una herramienta invaluable para enfrentar la vida con claridad, serenidad y autenticidad. La indiferencia estoica, por lo tanto, no es una desconexión emocional, sino una liberación de las preocupaciones innecesarias. Al abrazar este enfoque, nos liberamos de la ansiedad constante provocada por eventos externos y aprendemos a enfocarnos en la esencia de nuestra existencia, cultivar la virtud y vivir de acuerdo con la razón. En última instancia, la indiferencia estoica nos invita a ser arquitectos de nuestra propia paz interior, construyendo una fortaleza emocional que nos permite navegar las aguas turbulentas de la vida con calma y sabiduría. ¿Quieres más historias intrigantes? No te pierdas ni un detalle. Sigue nuestro canal para explorar más relatos desconocidos y envíanos tus ideas.
Estamos aquí para escucharte. ¿Qué historias te gustaría descubrir a continuación? Déjame tus comentarios.